Ok. Muy buenos días, tardes o noches con todos. Mi nombre es Alexis Leonardo Yoquia Sánchez y el día de hoy vamos a ver el tema denominado las famosas Islamidias. Islamidia Trashomatis. Islamia Trashomatis. ¿Está bien? Y antes de entrar como tal al tema de Islamia Trashomatis, tenemos que ver un panorama general acerca de lo que son las Islamidias. Así que vamos a ello. Acá tenemos este microorganismo, en realidad van a haber varios como tal dentro de esta familia. Y ese microorganismo va a causar un daño al hombre, un daño a los niños, un daño al ser humano. Sí, principalmente a las mujeres también. Tiene distintas características que son considerados sus factores de virulencia. Cómo penetra, se podría decir así, cómo perfora el tejido. Existen los cuerpos elementales, los llamados cuerpos elementales, que funcionan como una espora, sin embargo no son lo mismo. Y una vez que se forman los cuerpos elementales, ya a nivel intracelular van a formarse los cuerpos reticulados, que también va a causar una función de destrucción. Y esos van a ser los principales, se podría decir que actúan como esporas para producir distintas enfermedades. Una de las enfermedades características de Islamidias es la neumonía del lactante. ¿Por qué? Porque este microorganismo ataca principalmente a tejidos cilíndricos no ciliados, tejidos cuboides, tejidos de transición, los cuales pueden encontrarse en la uretra, en la cavidad vaginal, en la cavidad peniana, en varios lugares en realidad. Y cuando hablamos de cuboide, lo podemos relacionar a tráquea, podemos relacionar, a bronquios, al aparato respiratorio. Entonces, neumonía de lactantes es porque un microorganismo ha ingresado en el bronquio del paciente lactante y le va a ocasionar una serie de síntomas y signos que vamos a ir detallando después, pero genera neumonía del lactante. Está bien, prácticamente es una obstrucción que tiene el paciente y se ve manifestado por diferentes síntomas, que es uno de ellos es la rinitis. Les adelanto, la rinitis es la famosa tos seca. Está bien, avanzamos. Con respecto a la biología y la virulencia, la familia, que se llama Islamidias, son bacilos gram negativos pequeños. Son parásitos intracelulares estrictos. Acá vamos a ver ese término. Ok, está muy bien. Ya. Presentan antígenos lipopolisacáridos, también llamados LPS. A ver, vamos a colocarlo por acá. Antígenos lipopolisacáridos. Ahí está. Y vamos a tener dos biovariedades que causan enfermedad en el ser humano. Uno de ellos es el tracoma o el tracoma, y otro es la LGB. LGB es la linfogranulomatosis venérea o un linfoma granulomatosis venéreo, un linfoma granular venéreo. Más o menos esa es la idea. En realidad vamos a ir detallándolo después, que es cuando ocurre principalmente una inflamación de los ganglios linfáticos y por ende ya genera, ese canal linfático llega a reventarse por una lesión, en realidad una lesión inicial que se extiende a ganglios linfáticos y se puede llegar a ser doloroso, pero al inicio no es doloroso. Y el tracoma, que es una enfermedad crónica, principalmente que afecta a las vías oculares, tanto en niños como en adultos, y va a haber diferentes formas de transmisión que luego vamos a detallar. En realidad solo es un panorama general de las dos biovariedades. Acá lo que les comenté, Islamidia afecta o infecta a las células epiteliales cilíndricas no ciliadas y a las células cuboides. Cilíndricas no ciliadas sí se puede encontrar cuando vamos bajando a nivel respiratorio, por ejemplo tráquea, bronquio principal, derecho, izquierdo, y a nivel de bronquiolo encontramos células cuboides. A medida que vamos descendiendo vamos a encontrar
es mayor tipo de estas células. La idea es que se encuentran en el aparato respiratorio. Entonces, es uno de los lugares, no es claro, el específico es uno de los lugares. Cuando vamos a hablar de epidemiología, debemos entender que fue considerada y es considerada la bacteria de transmisión sexual más frecuente en Estados Unidos. Es muy importante tener ese dato presente. Y de manera general, su diagnóstico es a través de amplificación molecular. Lo vamos a ver más adelante, que en realidad existen diferentes métodos de diagnóstico, tales son los cultivos o la detección antigénica a través de sus proteínas que tiene en la membrana, que van a ser un par de proteínas. Pero lo importante es saber y conocer que el diagnóstico más sensible, o mejor dicho, este microorganismo tiene una sensibilidad, va a ser mejor reconocido e identificado a través de una prueba de amplificación de ácidos nucleicos, con una sensibilidad del 90-98%. Les adelanto, en realidad esto es un panorama general, como les digo. Y tratamiento, prevención y control, en realidad va a depender. Va a depender de, como tal, la enfermedad, por ejemplo, la LGB, que es la linfogranulomatosis venérea, se usa doxiciclina o eritromicina de manera general. Luego vamos a especificar los 10 en realidad. Y esta enfermedad como tal tiene serie de variedades que aquí les he colocado, L1, L2, L3, la vamos a detallar después. Igual les adelanto, tiene varias, 0 variedades. Infecciones oculares o genitales, se recomienda citromicina o doxiciclina. Principalmente la eritromicina se recomienda más que todo en pacientes pediátricos, en niños. ¿Está bien? Y la neumonía de recién nacido, también cuando ocurre esto se recomienda como tal la parte de ¿qué? Eritromicina. Una forma de prevención sería las prácticas sexuales seguras y un tratamiento eficaz, prácticamente precoz. Cuando el paciente tiene los síntomas, oye, como que te veo un poco hinchado, sí, justamente en la parte inguinal. Entonces hay que reconocer eso y iniciar tratamiento lo antes posible. Aquí está, todo esto de manera general. Vamos avanzando, todavía no entramos al tema, no se preocupen muchachos, aún no entramos al tema. Entonces, se conocen 3 especies responsables de enfermedades en el ser humano. Encontramos a la Schlamidia trachomatis, que es nuestro tema del día de hoy. Vamos a ver si hay puntero. A ver, creo que no hay puntero acá. Les comento, chicos, que he cambiado de aplicación porque tenía usado otra aplicación antes, pero se trababa mucho, así que estoy usando ahorita otra aplicación. No sé si... Uy, creo que ya la dañé. No. A ver qué pasó. No, nada de inteligencia artificial ahorita. Uy, ¿qué pasó? ¿Desapareció? Chum, acá está. A ver, puntero. Me imagino que no hay puntero, no sé, a ver. Déjenme ver, muchachos. Puntero. A ver. Uy. Se abre una pestaña. Acá está el puntero láser, ya lo vi. Este es el puntero láser. A ver. ¿Desaparece? Excelente. Muy bien. Ahora sí. Entonces, continuando, les decía. Existen 3 especies responsables de enfermedades en el ser humano. Encontramos la Schlamidia trachomatis, que es nuestro tema del día de hoy, la Schlamidophila psittaci y la Schlamidophila pneumoniae. Todas son importantes, se deben conocer, sí, pero lo más importante que vamos a abarcar es la primera. Panorama general. Familia Schlamidiaceae. Schlamidiaceae. Son parásitos intracelulares obligados. ¿Está bien? Oye, parásitos. Sí, entonces son virus. No. ¿Por qué no son virus? No son considerados virus debido a lo siguiente. Si bien una característica de los virus es que son muy pequeños y pueden atravesar pequeños poros, pequeñas estructuras. Por ejemplo, la familia Schlamidiaceae puede atravesar un poro de 0.45 micrómetros y eso dice o lo hace referencia a los virus. Sin embargo, no son considerados virus debido a las características que presentan, ya que presentan membrana interna y externa semejantes a los gram negativos, ADN y ARN, ribosomas procariotas, sintetizan sus propias proteínas, presentan algo parecido a las esporas, que son los cuerpos elementales, CE, y cuerpos reticulados,
CR, etc. Y por esta razón, que tiene membrana, ribosomas procariontes, es por ende que no son virus. A pesar de ser de 0.45 micrómetros, de perforar, de penetrar directamente la capa, lamentablemente no son virus. Fisiología y estructura. Acá está. Los cuerpos elementales son similares o parecidos a una espora. Tiene membrana citoplasmática, membrana externa de doble capa y ya está. Acá encontramos LPS, que es un lipopolisacárido que actúa como una endotoxina, sin embargo es una endotoxina débil. Es por ende que se conoce otra que se conoce MOMP. OMP es la principal proteína de membrana externa. Y en segundo lugar le sigue la OMP2, que está hecha de cisteína. Entonces son muy importantes para reconocerlo, chicos. Prácticamente en detección, si existe este microorganismo en una persona, se hacen pruebas o diagnósticos ya específicamente para esta proteína. Si la tiene, pues Chlamydia. Ok. Los cuerpos elementales tienen una penetración activa a la célula del huésped. Claro, esa sería su principal característica. La familia Chlamydias son parásitos de energía, es decir, ya les dije que se pueden perforar pequeños poros. Y al perforar pequeños poros, tienen la capacidad de usar el ATP de la célula del huésped como factor de crecimiento. Prácticamente le roban el ATP. Oye, sí, es más o menos así. Los cuerpos reticulados tienen la capacidad de una replicación rápida a través de fisión binaria. Pero no entiendo qué son los cuerpos reticulados. Los cuerpos reticulados son directamente, favorecen a la lisis de la célula huésped. Pero como tal pueden profundizar más en el libro Murray, novena edición, que les dejaré igual la bibliografía en la descripción. Les comenté que me cambió de aplicación. Vamos a ver qué tal. La aplicación original de Samsung. A ver, ven para acá. Ya acá está. Ahora sí, entremos al tema de hoy. El tema de hoy se llama Chlamydia trachomatis. Y para hablar de este microorganismo debemos entender, o esta bacteria debemos entender qué significa su nombre. Chlamydis significa manto. Entonces, no sé, Chlamydis, agrávate con la Chlamydis significa manto. ¿Está bien? Y trachomatis viene de tracoma o rugoso, que es la principal enfermedad que causa este microorganismo, el tracoma, la parte ocular. No lo vamos a ver. Entonces acá está Chlamydia trachomatis. A ver, no sé si lo he escrito bien, imagino que sí. Sí, trachomatis. Una pequeña introducción. Es una enfermedad que tiene dos biovariedades: el tracoma, que es una enfermedad ocular, y también tiene varios grupitos que lo vamos a comentar, y linfogranuloma venéreo. El linfogranuloma venéreo es el término correcto. Al inicio me había palteado, disculpen. Es el linfogranuloma venéreo. ¿Está bien? Estas dos biovariedades y las más serovariedades que vienen posteriormente se deben principalmente a la presencia o la detección del MOMP. Prácticamente algunas serovariedades la tienen, otras no, otras sí, otras no. Y prácticamente depende de esta presencia de esta proteína principal que les comenté. Patogenia e inmunidad. Cuando hablamos de patogenia, estamos refiriendo que Chlamydia trachomatis ataca al tejido cilíndrico no ciliado, al cuboidal y a la transición. Se encuentra en la uretra, en el endocervix, en trompas de falopio, en donde más, en el ano y en el aparato respiratorio, principalmente acá también. Ok. Entonces, vamos a ver por acá que existe el granuloma. El granuloma se va a extender. En realidad el granuloma es causado por una serie de mecanismos que son los cuerpos
limentales y cuerpos reticulados, y como tal generan una lesión a los tejidos que se va a extender a otros tejidos circulantes o cercanos, y por ende genera una extensión más, una lesión más grave en granuloma, que si sigue aumenta, se extiende hasta los ganglios linfáticos, y finalmente el ganglio linfático llega a un punto que no puede más y explota, de tal manera que se generan los famosos abscesos y las fístulas. Cuando ocurre una reinfección, es muy probable que exista una pérdida de visión y una disfunción sexual. Está bien, entonces hay que estar muy pero que muy cuidadosos con esto, con este microorganismo, porque al contrario de generar nuevos anticuerpos, o al contrario de que nuestro cuerpo una reinfección ataque más rápido, prácticamente corremos el riesgo de pérdida de visión. Epidemiología, ya les dije que este microorganismo, Trachomatitis, es la enfermedad bacteriana de transmisión sexual más frecuente en Estados Unidos. Importante esto. Es de distribución universal y causa enfermedades como lo son el tracoma, la enfermedad oculogenital, la neumonía y la LGB, que es la linfogranulomatosis venérea. Empecemos por el tracoma. El tracoma, también denominado queratoconjuntivitis crónica, vamos a ver si puedo rayar, creo que sí, ahí está, queratoconjuntivitis crónica, es una enfermedad crónica que ataca principalmente o tiene principalmente el reservorio en niños. Es la principal causa de ceguera evitable, es decir, que sí existe tratamiento, que le dije al inicio y sí es ese tratamiento, pero lo vamos a especificar más adelante. Su transmisión, antes de ver como tal la parte endémica, su transmisión se da a través de ojo a ojo. Está bien, por gotita, ropa infectada, las moscas llevan las secreciones o las gotas oftálmicas hasta el ojo del otro niño, y prácticamente puede transmitirse de ojo a ojo, por ropa infectada, etc. O cuando ya está muy, digamos, y el paciente ya lo presenta hace varias semanas, días, meses, se puede dar por gotas respiratorias o contaminación fecal. Con respecto al origen endémico del tracoma, principalmente fue al norte de África, luego vino a África subsahariana. Ay, disculpen, esto no era de rayarlo, esto era de ponerlo simplemente con, a ver, por acá, ahí está, con la pluma mágica. Ahí está, qué bonito, ahí está la pluma, excelente. Norte de África, África subsahariana, Oriente Medio, Sudeste Asiático y Sudamérica. Ahí estamos nosotros, ahí está. América Central, disculpa. A ver. Ya. Luego vamos a ver la enfermedad oculogenital, que también es de distribución universal. Luego la vamos a comentar con la enfermedad como tal. Pero discúlpenme. Antes de pasar a la enfermedad, vamos a ver el tracoma. Esta es la primera forma de manifestación de tracoma, que es una afección que afecta principalmente a niños. La segunda forma es la conjuntivitis de inclusión en adultos, que ocurre de 18 a 30 años. Es lo mismo, pero ocurre en adultos. Conjuntivitis de inclusión en adultos de 18 a 30 años. Y la tercera forma es la conjuntivitis de inclusión en recién nacido, y aquí ocurre principalmente porque el niño, pues, cuando nace, o el niño a través del canal del parto, tiene mayor probabilidad de adquirir los microorganismos que existen a nivel anal, ya que el esfínter vaginal o la cavidad vaginal se encuentra muy cerca de la cavidad perianal o anal. El niño sale, entonces hay que tener cuidado, prácticamente hay que tener cuidado en eso, y es muy probable que tenga esta mayor proliferación de microorganismos. ¿Está bien? Y genera una conjuntivitis de inclusión de recién nacido. Ahí está. Ahí tenemos la enfermedad oculogenital, la neumonía y la linfogranulomatosis venérea. Esta linfogranulomatosis venérea, como les digo, ya le describimos, vamos a escribir más adelante nuevamente. Enfermedades clínicas. Encontramos al tracoma. Toda la clase con tracoma. ¿Qué es tracoma? Es una enfermedad crónica y se da en pacientes o aumenta, digamos, el riesgo
que contraigan pacientes que ya tienen como tal un antecedente de conjuntivitis folicular. ¿Está bien? Y enfermedad crónica va a haber serias variedades, puede ser A, B, BA, C, etc. Inflamación, claro, inflamación en la superficie del ojo, formación de panus y en estadios graves genera la ceguera. Es evitable. Enfermedades, tenemos la neumonía del lactante. El periodo de incubación es de 2 a 3 semanas y se suele presentar con síntomas como la rinitis, bronquitis, tos seca o también llamado estacato típica. Ahí está, importante tenerlo en cuenta. Acá tenemos el linfogranuloma, venerio, ¿está bien? Linfogranuloma, estaba diciendo otra cosa antes. Linfogranuloma venerio, que es una úlcera indolora en primeros estadios. En primeros estadios el paciente está ahí con se puede decir que ve algo raro en sus, si ponemos el ejemplo genital, algo raro pero no siente dolor, entonces ahí está un signo o un síntoma literalmente visible, pero es indolora. En la segunda fase ya hay una mayor inflamación, una tumefacción en el nivel de los ganglios y generan los bubones fluctuantes dolorosos y ahí va a matar a doler. El linfogranuloma venerio también tiene la parte ocular, es una inflamación de la conjuntiva, como ya les venía diciendo anteriormente. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos de infecciones urogenitales, tenemos que hablar de infecciones sintomáticas, infecciones con secreciones purulentas, ¿ok? Y dentro de todo esto, en realidad, poniendo un ejemplo, a ver, un paciente que llega directamente con secreciones mucopurulentas y se sospecha de este microorganismo, sin embargo se le hace la prueba, el análisis y sale negativo. Entonces, existe un síndrome que debemos tener en cuenta para ese tipo de pacientes, porque como tal sí va a presentar microorganismo, ahora vamos viendo, pero ocurre algo. Es el síndrome de Rieter. El síndrome de Rieter engloba tanto síntomas como artritis, conjuntivitis, poliartritis, lesiones mucocutáneas. Ahí está. Y nada más, es el síndrome de Rieter. En realidad, si da positivo a todo esto, se dice que el paciente sí o sí tiene este microorganismo. Eso es lo importante. ¿Está bien? Ok, ¿qué son inflamaciones? Ya lo vamos a estar tocando en otro tema. Y finalmente, para ir terminando, el diagnóstico de laboratorio. Va a haber varios tipos de diagnósticos, puede ser por cultivo. En realidad el cultivo, acá está el cultivo, no lo tengo, a ver, acá está el cultivo que es una muestra cervical. ¿Es viable? Sí, pero tiene una sensibilidad del 70 al 85%. Alex, ¿cuál es el mejor? Prueba de ácidos nucleicos, los famosos NAT. El NAT, que son las clamidias, claro, para las clamidias tiene una sensibilidad del 90 al 98% y se recolecta principalmente la muestra, claro, la muestra de orina en la primera hora del día, en la primera hora de la mañana. También existe una detección antígena para la familia clamidia, que es la atención de inmunofluorescencia directa o análisis inmunoabsorción ligado a enzimas. Como tal son anticuerpos que van a estar, digamos, programados contra o para detectar o identificar esta proteína principal que es la MOMP. Y finalmente vamos a terminar con el tratamiento, prevención y control. Va a depender, como les mencioné al inicio, por ejemplo, si tiene un linfogranuloma venerio, en estos pacientes se recomienda principalmente dosis de doxiciclina por 21 días. ¿Está bien? Y si en caso fuese un paciente pediátrico, lo mismo son 21 días, pero esta vez cambiamos la dosis a eritromicina. Una lesión ocular o genital, ya va a depender de la lesión, como les digo, chicos, depende de la lesión. Si es una lesión, un linfogranuloma venerio, doxiciclina, pero si es una lesión ocular o genital, se recomienda acitromicina o doxiciclina, pero los días disminuyen por 7 días. Y si es una conjuntivitis y neumonía de recién nacido, se recomienda eritromicina y nada más.
eso se recomienda. Eritromicina por 10 a 14 días. Literalmente va como bajando. 21 días, 14 días, 7 días. Depende de la enfermedad. Esta es la más característica. Nunca se lo olviden. Linfo, granuloma venéreo. Nada más. Y sí, eso es muy importante. Puede ser ocular o puede ser como tal ya urogenital o genital, que puede llegar a un estadio muy grave. Y eso sería todo, chicos. Espero que les haya gustado este muy breve resumen de lo que se conoce como Ischlamidia trachomatis. Ok, hasta la próxima. Bye. Igual voy a dejar la bibliografía en la descripción. Ahora sí, hasta la próxima. Bye.